Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. El Señor les bendiga grandemente. Gracias a Dios porque una vez más tenemos la oportunidad de enseñar la palabra del Señor. Y qué bonito es enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay mil formas de enseñarla y la naturaleza misma es útil para enseñar la palabra, la escritura que el Señor nos dejó en nuestras manos. Por ejemplo, el Señor enseñó a través del sol, de las semillas, de las montañas, de los ríos, del viento, del mar, etcétera, etcétera. El Señor utilizó la naturaleza para enseñar la escritura y hoy vamos a ver un tema un poco complicado, pero para ello la escritura usa la naturaleza para ilustrarnos mejor de qué se trata. Yo tengo aquí una semilla de frijol. El frijol que nos gusta tanto acá es de tanto alimento, ¿cierto? Pero ¿cómo se hizo para que este frijol llegara a mis manos? Hay un proceso de siembra. Y para sembrar entonces necesitamos preparar la tierra, también toca preparar la semilla y luego sembrar. Y después de un largo cuidado, de un arduo trabajo, empiezan a brotar estas semillas en la tierra y después comienzan a enredarse en cosas que hemos colocado para que se enrede precisamente el frijol y luego da fruto por millares. Pero ¿por qué tanto trabajo para sembrar una semilla? ¿Por qué tanta labor, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta inversión para la siembra de una semilla o de las semillas? Sencillamente por el valor de la cosecha, ¿cierto? Hoy veremos precisamente el valor de una siembra que se llama el valor de la resurrección. Este cuerpo, nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que se siembra y luego brotará en la resurrección. Les voy a rogar que me acompañen al libro de 1 el capítulo 15 en nuestras Biblias. 1 el capítulo 15, versículo 29 al 31. Nos dice así la palabra de Dios. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Vamos a orar. Oh Señor y Padre nuestro, gracias por tu preciosa palabra y rogamos que tú la bendigas en el corazón de cada uno. Señor, ayúdanos a tener esta esperanza en la resurrección de nuestros cuerpos, porque tú resucitaste de la muerte, también nos resucitarás. Gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos lleve al aprendizaje de la palabra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hoy vamos a dividir este texto del versículo 29 hasta el 50, lo dividiremos en tres partes. Uno es los valores de la resurrección. La segunda es el cuerpo resucitado y después el primer Adán y el postrer Adán. Entonces, primero, los valores de la resurrección. Veamos tres valores por la resurrección que el Señor hará de nuestros cuerpos. Primero, versículo 29, nos dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Uy, este versículo es difícil, ¿cierto? Aún algunos indoctos tuercen y se bautizan por los muertos, diciendo, pero ahí dice que hay que bautizarse por los muertos. Por ejemplo, los mormones, ellos se bautizan por los muertos. Pero esta es una secta religiosa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Sencillamente, este versículo es único en la Biblia. Usted no encontrará otro pasaje semejante de bautizarse por los muertos. Lo que está tomando es ejemplo de los mismos
corintios que algunos de ellos se bautizaban por los muertos. ¿Cómo así? Bueno, en Corinto había un sinnúmero de problemas de algunos hermanos. Era una iglesia bastante complicada. Había problemas de divisiones, problemas matrimoniales, problemas del mal uso de los dones, problemas de comer sacrificado a los ídolos, etcétera, etcétera. Era una iglesia que necesitaba mucho trabajo y por eso Pablo con amor está trabajando con ellos. Y si leyésemos 2 de Corintios, vemos que la iglesia de Corinto sí fue transformada, sí hizo el efecto de el ministerio del apóstol Pablo, Dios trabajando a través de este hombre, y logró el cambio en la vida de los hermanos corintios. Pero entonces, en esta primera carta, ellos tenían problemas con la doctrina de la resurrección. Miren, volvamos un poquito atrás en 15:12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entre ellos había algunos que decían que los muertos no resucitan. Y entre ellos entonces había unos que se bautizaban por los muertos. Y Pablo está tomando el ejemplo de ellos mismos, diciendo, pues aquí hay una herejía, aquí hay una doctrina falsa, pero toma ese como ejemplo y dice, si no hay resurrección de muertos, ¿por qué se bautizan por los muertos? ¿Sí está claro? Entonces, creer firmemente en la resurrección de Cristo, por lo que dice la palabra de Dios en tantos textos, desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la resurrección, tanto del Señor Jesucristo como de los creyentes. Y también los incrédulos resucitarán, pero para condenación. Sin embargo, 1 Corintios 15 habla de la resurrección de los creyentes. Entonces, esta doctrina nos protege de las falsas doctrinas. Cuidado con pensar que no hay resurrección de muertos, porque es antibíblico, y si no hay resurrección de muertos, entonces no hay ninguna esperanza. Si no hay resurrección de muertos, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y aquí entonces la doctrina de la resurrección nos protege de falsas doctrinas. También nos protege de la depresión, ¿sabía? ¿Por qué digo eso? Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces Pablo estaba trabajando durísimo en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la firme esperanza en la resurrección, tanto de Cristo, porque lo vio resucitado, y en su propia resurrección. Este era un aliciente, esta era una motivación permanente de su ministerio. Él no vivía deprimido. Pablo vivía muy ocupado, predicando del Señor, predicando que Él resucitó, que murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y predicaba para que las gentes se convirtieran del pecado a la luz, del pecado a la santidad, del pecado a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa era su vida después de conocer a nuestro Señor Jesucristo allí en el camino rumbo a Damasco. Y Pablo entonces está muy entusiasmado, muy animado permanentemente, aún dispuesto a entregar su propia vida. Dice que peligramos a toda hora. Claro, el ministerio de Pablo le llevó a grandes peligros. Dice 2 Corintios 11 que había sufrido peligros de ladrones, peligros en las montañas, peligros en los ríos, peligros en el mar. Había sufrido naufragio, había sido azotado varias veces con varas, había sido prisionero, encarcelado y mil cosas más
de sufrimientos por el ministerio, por causa del Evangelio, y el Evangelio está inmerso en la resurrección de Cristo y en nuestra propia resurrección. Esa es nuestra esperanza, y él no tenía tiempo para deprimirse. Aún dice, versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Bueno, probablemente no se refiere a fieras como las del Coliseo de Roma, de lobos, de leones, de tigres. Probablemente se refiere a hombres que eran como fieras. Recuerden allí el acontecimiento en Éfeso contra Demetrio. Demetrio era un vendedor de templecillos de Diana de los Efesios, de una diosa de los Efesios. Y cuando llegó Pablo, entonces, predicando el Evangelio, Demetrio se puso muy enojado con él y dijo a las autoridades que este hombre va a echar abajo su negocio. Entonces se enfurecieron contra el apóstol y casi lo despedazan, y eran como fieras, ¿verdad? Pero Pablo, ¿por qué exponía su vida? ¿Por qué se arriesgaba tanto? ¿Por qué lloraba día y noche? ¿Por qué se motivaba? Sino por el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio es completo en la muerte y resurrección de Cristo. Y al Él morir y resucitar, también nos indica que Él mismo nos resucitará. Esa es la esperanza nuestra. Entonces la resurrección nos protege de la depresión. La depresión es un mal más bien moderno. Cuando yo era joven, no escuchaba prácticamente de nadie que dijera estoy deprimido, pero hoy en día es el común hablar, sobre todo entre la juventud, estoy con la depre. Y algunos llegan hasta intento de suicidio, y aún otros llegan hasta el propio suicidio. Pero ¿saben por qué? Porque no tienen ninguna esperanza. Porque la esperanza es Cristo Jesús. Porque la esperanza del hombre está en el Cristo crucificado y Cristo resucitado. Si usted no tiene esa esperanza, déjeme decirle que el Señor le ama y quiere salvarle, quiere rescatarle de su pecado y quiere darle una vida nueva, darle alegría en su alma, darle felicidad, darle motivación, darle esperanza. Y el apóstol Pablo vivía con esperanza, y nosotros los creyentes vivimos con esperanza. Yo vivo con la esperanza viva que un día iré al cielo con Él. Un día, cuando este cuerpo, como dijo Job, yo sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Claro que sí, porque yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y al fin se levantará sobre el polvo. Claro que es una doctrina verídica, inspirada por Dios. Claro que la resurrección de Cristo es verdadera, puesto que es el triunfo de Cristo sobre la muerte, el triunfo de Cristo sobre el pecado, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el diablo, el triunfo de Cristo sobre las tinieblas, y Él nos da la victoria por medio de Él mismo. Él nos da de su victoria y disfrutaremos con Él para siempre. Entonces no hay tiempo de estar deprimidos. También, otro valor de la resurrección es que nos protege de las malas compañías. Sí, versículo 33. No erréis. Primera de Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cuáles serán esas malas conversaciones? ¿Cuáles eran esas malas compañías de algunos que se habían infiltrado en la iglesia de los Corintios precisamente y hablaban que no hay resurrección? ¿Que para qué tanto sufrir si al fin y al cabo vamos a morir? Y de ahí se acaba todo. Y son malas conversaciones. Hay un dicho
popular en nuestra región que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y Pablo nos exhorta acá a no errar las malas conversaciones. Si tú andas con gente que habla perversamente, va a corromper las buenas costumbres, va a dañar tu fe, va a dañar la fe en nuestro Señor Jesucristo, va a ir permeando la doctrina del Evangelio y entonces finalmente vamos a aparecer como incrédulos. Y por eso estar en la palabra de Dios nos protege de las malas compañías. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. También le dijo Pablo a Timoteo en una ocasión: huid de las pasiones juveniles y estad con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tienes que volver a la casa de Dios, tienes que volver a la iglesia, tienes que volver a tener comunión con los hermanos. Es impresionantemente importante la iglesia. Yo amo la iglesia donde el Señor me ha puesto para pastorear ya hace cerca de 30 años. Y soy feliz en la iglesia donde el Señor me ha puesto. Soy feliz con los hermanos en Cristo, y que a veces hay dificultades, claro que las hay. Somos pecadores. ¿Cuántas veces yo he ofendido a personas? ¿Cuántas veces personas me han ofendido? Pero ese no es el centro. El centro es Cristo y nos enseña a perdonarnos unos a otros, a perdonar a mi hermano, a que mi hermano me perdone a mí, a que usted y yo nos perdonemos. La iglesia del Señor es fundamental para el crecimiento de la vida cristiana, para tener buenas compañías. Con respeto lo digo, pero también con tristeza. Algunos vienen a la iglesia y salen muy rápido porque no quieren tener comunión con los hermanos. Y eso no es correcto. Algunos dicen: bueno, yo voy a escuchar la palabra de Dios y me voy rápido, para evitar tener problemas con las personas. Quizá en el pasado han tenido conflictos. Mire, todos tenemos conflictos, pero el Señor quiere que nos congreguemos y que nos estimulemos unos a otros y que nos amemos unos a otros y que crezcamos en el amor de Cristo. La iglesia es fundamental para el crecimiento de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, en segundo lugar, veamos el cuerpo resucitado. Y el Señor pone 3 analogías. Mire, versículo 35. Pero dirá alguno. Bueno, muchas veces nos preguntamos eso que está aquí. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mi esposa me preguntó ayer: cuando estemos en el cielo, ¿será que nos reconoceremos unos a otros? ¿Será que nos vamos a identificar? ¿Será que yo voy a reconocer a mi esposa amada, a mis amados hijos, a mis amados amigos, a mis amados hermanos? ¿Será que nos reconoceremos? Pues yo creo que sí. Pero el cuerpo que tendremos es inmensamente, infinitamente superior a este cuerpo mortal que poseemos en la actualidad. Mire, otra vez, hagamos la pregunta que hace Pablo, y esas son preguntas que nos hacemos nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice el Señor: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces, este frijol es una semilla.
Si yo quiero que se vivifique, que sea otra vez planta, tengo que enterrarlo. Tengo que enterrar esta semilla de frijol. Tengo que sepultarla bajo tierra. Tengo que sembrarlo. Y cuando se siembra entonces es una analogía de la muerte. ¿Cierto? Cuando nosotros morimos, generalmente nos echan tierra encima. Nos ponen en un ataúd y bueno, hay varias formas de ser sepultado. Pero yo le digo a mi esposa, por favor, si muero antes, que no me cremen. Me gustaría que fuese sepultado bajo tierra. Y aquí dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y esta semilla, si se siembra, si se sepulta, si muere, entonces después da la vida, se vivifica y da fruto. Y la planta de frijol es muy diferente a esta pequeña semilla, ¿cierto? Es como una enredadera, tiene hojas, tiene un tallo delgado y se enreda y da frijoles, pero envueltos en vainas, se llama eso. Y bueno, y es rico para después comer. Entonces, mira las analogías que usa Dios para enseñarnos, versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Sí? Si se siembra este grano, no va a salir otro grano igual. Va a salir una planta de trigo. Si este cuerpo se siembra, no va a salir este mismo cuerpo, va a salir algo mucho más bello. Ahí en la diapositiva hay un árbol de aguacate. Se ven 2 aguacates preciosos. Pero la semilla de aguacate es grande, ¿cierto? Pero al sembrarla, cuando sale otra vez a la vida, no esperamos que salgan esas pepas de aguacate, sino esperamos que salga el árbol de aguacate y en estas ramas de ese árbol de aguacate, estos gigantes aguacates deliciosos para ser comidos con frijoles, ¿cierto? En el almuerzo, esos aguacates, a mí me fascina el aguacate, que parecen como mantequilla, son deliciosos y de mucho alimento. Y bueno, a propósito del aguacate, aquí en Colombia lo comemos con sal. Pero si usted va a Brasil, para ellos es una fruta y ellos lo toman como jugo con azúcar y leche. Pero es un alimento precioso, pero para disfrutarlo, toca primero sembrar la semilla de aguacate y después disfrutar de su fruto. Entonces, versículo 37 otra vez, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es decir, no sembramos el árbol de aguacate, sembramos la semilla desnuda. No sembramos la planta del trigo, sembramos el grano desnudo. No sembramos nuestro cuerpo resucitado, sembramos nuestro cuerpo animal, este cuerpo de carne. ¡Qué esperanza más grande! ¡Qué versículos más bonitos hay aquí! También, entonces versículo 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla según su propio cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser diferente. Así como la planta de trigo es diferente de la semilla, así nuestro cuerpo espiritual o nuestro cuerpo resucitado será diferente de este cuerpo corrompido por el pecado. Es diferente el árbol de aguacate con sus frutos que la semilla de aguacate. Si ven la comparación enorme que hace. Entonces, hay analogías como las semillas. Semilla y árbol. Ahora, hay analogía también de las carnes. Versículo 39.
no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, es un tipo de carne, otra carne es la de las bestias, la de las vacas, por ejemplo, esa carne es diferente que la de los seres humanos. Otra la de los peces, diferente la carne de los peces a la de los humanos y a la de las vacas. Y otra la de las aves, otro tipo de carne, ¿cierto? Hay 4 tipos de carne acá que Pablo nos dice diferentes: humano, peces, aves y bestias. Entonces, ¿qué está diciendo? Así como hay diferentes clases de carnes, nuestros cuerpos resucitados serán diferentes que nuestros cuerpos terrenales. Qué bonito. Qué sencillo explicar algo tan complicado. El Señor nos enseña como con plastilina para que entendamos. Qué bonito. Pablo aprendió mucho del Señor Jesucristo cuando él, por ejemplo, hablaba del reino de los cielos. Nos decía que el sembrador salió a sembrar su semilla y parte de la semilla cayó junto al camino y otra parte cayó en pedregales y otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y entonces nos explica ahí el Señor que esa que dio fruto es aquellos corazones que estaban preparados para recibir el Evangelio, que así es el reino de los cielos. Entonces Pablo aquí está también usando ilustraciones. Otra analogía que hace son los cuerpos celestes, los astros. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Bueno, aquí vuelve al cuerpo humano. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Para explicar eso dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. No hay 2 estrellas iguales, aunque hay centenares de miles de millones de estrellas, aún centenares de miles de millones de galaxias. No hay 2 estrellas iguales. Así como los copos de nieve, no hay 2 copos de nieve iguales. Solo Dios hace esas diferencias. Solo Dios puede hacer semejante creación tan perfecta. Entonces, nos está diciendo que tendremos una gloria diferente en los cielos que la gloria que tenemos acá. Mucho más alta la gloria del cuerpo celestial que del cuerpo terrenal. Versículo 42 al 44 nos explica de qué se trata todo eso. Así también es la resurrección de los muertos. Puesto que esa fue la pregunta que se hizo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces responde, después de explicar con esas analogías, con esos ejemplos de la naturaleza, entonces dice, mire, así también es la resurrección de los muertos. Me encanta cómo la palabra de Dios se explica a sí misma. No va de frente diciéndonos, no, mire, es que es así, de una vez va directo, sino que nos hace como colores, como cuando usted le está enseñando a sumar a un niño chiquito. Entonces usted le lleva semillas o manzanas o peras o naranjas para enseñarle a sumar, ¿cierto? Y no le dice, mire, estos son los números 1, 2, 3, 4, sino que lo hace a través de la naturaleza, de ejemplos. Dios también lo hace con tanto amor para que entendamos su palabra y no nos desviemos. Entonces, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. ¿Por qué? A ver, porque cuando morimos, este cuerpo se corrompe. Bueno, ya está corrompido desde antes de morir, pero al morir, la putrefacción es rápida.
se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Cuando morimos, tienen que sepultarnos rápido porque empezamos a heder. Pero resucitaremos en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Por qué se siembra en debilidad? Porque sencillamente cuando morimos es porque no tenemos el hálito de vida, cuando no podemos ni siquiera hacer este acto de la respiración. Y Dios nos quita el hálito y dejamos de ser. Pero resucitaremos en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Más claro para dónde? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Con un cuerpo glorificado, con un cuerpo hermoso, tan bello. Muchos teólogos dicen como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando salió de la tumba. Un cuerpo que puede atravesar muros, que puede volar, que no necesita comer, pero puede comer. Un cuerpo glorificado. Yo no sé, pero toca esperar hasta ese día para disfrutar de ese cuerpo que será impecable, será perfecto, será eterno, será inmortal, como veremos en la próxima enseñanza. Y por último, mis queridos hermanos y amigos, ¿por qué la resurrección de los muertos? Porque hay dos Adanes. ¿De qué está hablando? Sí, hay dos Adanes. El primer Adán, el que todos hemos oído, en el jardín del Edén, somos descendientes de Adán. Y el postrer Adán, que es Cristo Jesús, colgado en una cruz y resucitado de los muertos. ¿Qué trajo el primer Adán? Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, que es el Señor, es del cielo. Entonces, con Adán vino la muerte. ¿Por qué? Porque con Adán entró el pecado al mundo, dice Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué vino la muerte? Porque vino el pecado, porque el pecado permeó nuestra naturaleza humana, porque el pecado está dentro de nuestras venas, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro cuerpo. El pecado inundó al ser humano, el pecado nos condenó y trajo la muerte. La muerte no solamente física, sino espiritual. La separación de Dios. Y somos descendientes del primer Adán, aquel que Dios hizo con barro en el jardín, o que lo puso en el jardín del Edén. Todos somos descendientes de Adán y Eva, y por lo cual somos o tenemos un cuerpo animal, un cuerpo corruptible, un cuerpo pecaminoso, pero luego vino el postrer Adán, ¿cierto? Es lo que dice, vino el postrer Adán y él es espíritu vivificante. El postrer Adán trajo la vida, el primer Adán nos trajo la muerte. Y por eso es necesaria la resurrección en Cristo, porque en el primer Adán morimos, pero en el postrer Adán resucitamos, tenemos vida. Y si usted no tiene esperanza es porque sencillamente es solamente hijo del primer Adán, aún no ha sido convertido a la fe en el postrer Adán, en el Señor Jesucristo. Qué bonitas estas enseñanzas, qué preciosura de profundidad de las Escrituras. Versículo 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Si tú estás sin Cristo, déjame decirte que eres terrenal,
que anda sin esperanza y sin Dios y sin Cristo y sin fe en el mundo, sin propósito. Así dice el libro de los Efesios. Erais alejados, un pueblo, sin vida eterna. Pero, ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales, cuando vas a Cristo, que aquí se narra como el postrer Adán, entonces tienes esperanza y tienes a Dios y tienes a Cristo. Cristo, a propósito, es el Hijo de Dios, pero es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, pero un solo Dios verdadero. Entonces, claro que necesitas a Cristo, claro que necesitas nacer de nuevo. Claro que si andas en depresión es porque no tienes a Cristo. Claro que Cristo te da esperanza y no sufrirás nunca más de esa famosa depresión, porque Jesucristo te sana, te salva. Versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuál es la imagen del terrenal? Pues la imagen pecaminosa, la imagen corruptible. Nuestro cuerpo se va dañando, así como nuestra alma también se va dañando a través del tiempo. Mire los ojos de un niño y compárelos con lo de un adulto y se dará cuenta que un niño tiene una mirada más dulce que la de un adulto. ¿Por qué? Porque el pecado va creciendo y creciendo a través de los años en nuestra vida. Pero cuando viene Cristo, entonces nos cambia, nos transforma, nos da vida nueva y quita de nosotros el pecado. Claro que mientras estemos acá tendremos que luchar contra el pecado, pero el Señor nos libra de la condenación del pecado y ahora luchamos contra el pecado y un día seremos libres para siempre de ese gusano, de esa picadura mortal que es el pecado. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan nos dice así. Y finalizando entonces, conclusiones, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No pensemos que somos eternos. No. Este cuerpo, esta sangre, esta carne no puede entrar al cielo. Tiene que ser cambiada, tiene que ser sepultada como esta semilla para que dé fruto. Tiene que ser enterrada, tiene que morir. Esta corrupción no puede heredar la incorrupción. Tenemos que ser resucitados en una nueva vida. La siembra es dura, pero la cosecha es hermosa. El campesino, el labriego, lucha duro para sembrar la semilla, pero cuando llega la cosecha también trabaja duro, pero es de mucho gozo. El valor de la resurrección es un tesoro que nos protege y nos da la victoria en Cristo. Mis hermanos, mis amigos, aquí no es el fin. Este no es el final de todo. El final está en los cielos, con Cristo, con un cuerpo nuevo, si estás en Cristo. Si no, acude a Él para ser salvo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos la bendigas en el corazón de cada uno. Que tu Espíritu Santo obre en estos corazones duros para ser salvos, oh Señor. Que así como el grano cae a tierra y se va ablandando, así también que tu palabra llegue a estos corazones duros y ablande, los ponga como corazón de carne y sean salvos, oh Señor. Y gracias por los creyentes. Bendícelos y anímanos, oh Señor, por esta esperanza gloriosa que tenemos en tu resurrección y en nuestra resurrección. Por Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis amados hermanos.